Le agradezco mucho a Luis Correa Mena que me acompaña aquí en el estudio, en la revista Peninsular. Luis, bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo. Ya tu rostro diferente. Te quitaste la barba de batalla. Veo que, oye, cuando tenías el cubrebocas no se veía. No, prácticamente al inicio de la pandemia, por recomendaciones públicas que se hacía de que no jugaba bien en la barba con el cubrebocas, pues me quité la barba y pues he seguido quitándomela. Oye, bueno, Luis, cuéntame cómo ves las campañas ahorita. Pues bueno, yo sabes cuál es mi idea local y mi idea nacional de alguna manera tiene que ver con que nacionalmente está sucediendo una cosa interesante y localmente está sucediendo algo relativamente diferente. ¿A qué me refiero con esto, Rodrigo? Bueno, antes de empezar las campañas, digamos, ubiquémonos hace un año, se veía que en la perspectiva electoral nacional, había 15 gubernaturas en juego, de las cuales prácticamente en 14 o en 13, vamos, cuando menos, Morena tenía amplias ventajas de ir por el resto del territorio nacional que no había obtenido en las urnas en el 18, ¿no? Conforme esto ha ido avanzando, algunos consideramos y lo dijimos en su oportunidad hace 6 meses, hace 8 meses, que sobre todo después de la elección que hubo en Hidalgo, entre otros estados, que mostraron que en lo local era muy diferente el resultado de Morena respecto de la preferencia o aceptación del presidente a nivel nacional. O sea, el posicionamiento del presidente a la hora de aterrizar en el territorio local y someterse pues al protagonismo territorial o al posicionamiento territorial, pues no tenía los efectos que tenía su aceptación nacional. Ahí se dieron resultados que claramente demostraron eso y hubimos muchos seguramente, que contemplamos que la probabilidad de los otros partidos en esta elección del 2021 radicaba precisamente en eso, que no se transfiriera, que no se endosara de manera directa el respaldo que el presidente tiene a nivel nacional a los candidatos locales en la competencia territorial local, ¿no? Bueno, pues eso está sucediendo, al menos aparentemente, las cifras preliminares, digo yo, porque para mí todas las cifras de auscultación, de encuesta, de sondeo y todo, pues son cifras preliminares, todo no tiene ninguna validez para efectos jurídicos electorales, ¿no? O sea, finalmente es el voto de los ciudadanos el día de la elección el que finalmente se va a contar y va a determinar quién gana un proceso electoral, o quién lo pierde, o quiénes lo pierden. Entonces, bueno, pero las cifras indican ya otra realidad. Es decir, estamos viendo en la preferencia electoral medida hasta ahorita que la aceptación del presidente y de su partido a nivel nacional no se traslada exactamente igual a lo local. ¿Qué pasa en Yucatán a diferencia de eso, a eso nacional que vemos, Rodrigo? Que pues las encuestas, esas cifras preliminares, ubican a Morena en un segundo lugar en la preferencia electoral en gran parte de los distritos y específicamente en la contienda por la alcaldía de Mérida. ¿Y por qué? ¿Por qué aquí pasa cosa diferente? Por ahí varios elementos. Entre otros, yo he señalado, te lo he dicho a ti, lo he dicho en público, que la presencia del PRI en buena medida se ha desmoronado por una serie de factores. Y el desmoronamiento del PRI ubica un lote de votación o preferencia electoral determinada en Morena. A diferencia de algunos que creen que el voto priista necesariamente se va a Morena, porque algunos consideran que el que no vota por el PRI vota por Morena, no necesariamente es así. El que vota por el PRI y decide optar por Morena es porque su voto es opositor al PAN, no porque identifique en Morena la viabilidad de su convicción priista, no necesariamente. Entonces de repente hay quienes incluso justifican el tratar de mantener artificialmente al PRI en una posición de competencia en el propósito de que los votos no se vayan a Morena. Realmente hay gente que vota por el PRI
que ha considerado como una opción de voto al PAN. Es más, si tú analizas, o sea, si tú te metes a las entrañas de las encuestas y la aceptación de los candidatos, verás corrimientos de Morena, del PRI hacia el PAN, recuperación de votos de Morena hacia el PAN, como ves, fuga de votos del PRI hacia Morena. Entonces, sí, oye, perdón. te quería yo preguntar, ¿estás hablando de una base de cada partido o estás hablando de los, o sea, de los filopanistas, filopriistas o filo... Del electorado. Pero el electorado Del electorado. que vota cada 3 años, que vota por un partido, o aquel que no está convencido, el que está en la encuesta, como tú dices, él no sabe y no sabe por quién, ese no le importa si es Morena o es... Finalmente es el electorado en general. Puedes calificarlo por voto duro, aquel que porcentaje que consistentemente vota por un partido, pero finalmente es el electorado. No estamos hablando de militancia, porque la militancia, hombre, proporcionalmente, así el partido que tenga mayor número de militantes, es muy pequeño, es muy pequeño el grupo o el número, comparado con el universo de sus votantes. Entonces, estamos hablando de votantes en general. Entonces, hay quienes creen que pues hay que mantener al PRI en el ánimo social, en la competencia, porque no quieren que Morena avance, pensando que manteniendo al PRI no se van a ir más votos a Morena. No necesariamente se tienen que ir a Morena. Definitivamente. O sea, a Morena se han ido y se fueron desde la elección anterior aquellos votos priistas que son antipanistas y encontraron en Morena posibilidad de censurar la actuación política en general y canalizar su descontento o promover nuevas figuras políticas que rivalizaran con esos políticos tradicionales o específicamente con Acción Nacional. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo acá. Cuando yo digo uno de los elementos es el desplome del PRI, lo he sostenido públicamente. El PRI andaba de malas y vino prácticamente a ser su candidato, quien puede ser su enterrador. ¿Por qué? Porque el PRI tenía falta de cohesión interna, falta de posicionamiento externo, falta de financiamiento, falta de credibilidad o antecedentes inmediatos positivos, y de repente llega un candidato que desplaza a todos los otros entes, liderazgos, llamémosle, dentro del partido, aquellos que son seguidos por determinado número de seguidores, por determinado número de priistas o por determinado número de ciudadanos, electores por el PRI, ¿no? Que eligen al PRI como opción política partidista en los procesos electorales, se ven marginados de la vida actual del PRI, de la repartición de candidaturas del PRI, de las decisiones del PRI, y se marginan del proceso. Hay quienes interpretan que yo lo que dije es que hay pleitos de todos. Lo grave en el PRI no es que haya pleitos, hombre, diferencias siempre va a haber. Yo no dije eso, yo lo que digo es que la presencia de Jorge Carlos y las decisiones que tomó, de alguna manera hicieron que buen número de liderazgos priistas, pues no, más que pelear, se abstengan. Entonces tenemos un candidato del PRI, que no está yendo con el priismo de su lado. Yo te he dicho lo que para mí debió haber sido o que se creía que era la apuesta de Jorge Carlos Ramírez Marín, que era ir con todos los votos priistas, más la recuperación de votos morenistas, más el aprovechamiento de una fractura del PAN. Y creo que los tres ingredientes de la ensalada no se dieron en la realidad. Eran previsibles o de alguna manera calculables, hombre, a mediados del año pasado. Pues resulta que ya cuando se llega a la competencia, ni tiene al PRI de su lado, ni está recuperando a los morenistas, ni la fractura prevista, anticipada o anunciada equivocadamente, con grandes repercusiones dentro del PAN, se dio. Entonces, pues resulta que ya no tiene lechuga, tomate y cebolla. Pues hará ensalada de remolacha, porque... Vamos a hacer un corte comercial y seguimos aquí con Luis Correa Mena en la revista. Nos vamos a un corte.